buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que pasó por NSTV. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña alguien que tiene bastante para decir sobre la uruguayés, el doctor Washington Abdala. ¿Qué dirá Abdala de los fenómenos de violencia constatados en los últimos días, en esta semana? Totalmente. ¿Y qué dirá de la confirmación de Tabaré Vázquez como candidato para 2014? Vamos a ver ahora un resumen de las noticias de los últimos días y ya lo comentamos. Pasó una semana con tanta cosa que parece que hubiera pasado un mes, un año. 2 adolescentes y un niño asaltaron a un repartidor de garrafas de Supergas que terminó muerto. Madres procesadas por no cumplir sus obligaciones, adolescentes internados en el INAU y un niño con futuro incierto. Pasó, dolió, pero el impacto duro de ese caso fue superado por un asalto que conmovió a Pocitos. Disparos, un asaltante muerto, un policía ejecutado, otros 2 heridos, balacera, corridas, patrulleros, ambulancias. Justo todo eso el día que se conocieron las estadísticas del Ministerio del Interior, con aumento de rapiñas en 8% respecto al año pasado y descenso en otros delitos. Velorio dramático, sepelio angustiante, un drama que no pasó. Mientras, el gobierno enredado con la marihuana, uno que dice que va a ser más cara que la clandestina, otro que dice que será más barata y de mejor calidad, y otros que dicen que costará lo mismo. Tabaré Vázquez apoya la reforma y redobla la apuesta. El Senado debatió sobre la salud, denuncias cruzadas sin investigadora, también sobre Pruna y sobre minería. Y en el medio de tanta discusión, el amor, histórico primer casamiento entre 2 hombres en Uruguay y otras parejas de homosexuales que estrenan la nueva ley de matrimonio. Sí quiero, dijeron Sergio y Rodrigo. Y sí quiero, dijo Tabaré Vázquez. Y la dirigencia del Frente Amplio respiró con alivio porque Vázquez dijo que sí, que va de candidato en el 2014. Semana de fútbol con Nacional ante el Atlético, con los equipos uruguayos en la Sudamericana. Una semana interminable, imborrable, inolvidable. Una semana que pasó, pero que es como que no hubiera terminado. Lo que pasó, pasó, pero todo sigue. Bueno, Washington, bienvenido. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A los dos, un placer, la verdad. Mira, tenemos acá arriba de la mesa, de los hechos, el Botox que el alma pronuncia, pequeño libro insolente sobre la uruguayés, que tenemos entendido que se viene vendiendo bastante bien, ¿no? Sí, va bien. Bueno, no tengo cifras, pero por lo que cuentan ahí los libreros, va bien. Bueno, me motiva. Que pensaba en el título, ¿no? El Botox que el alma pronuncia, en realidad obviamente lo relacioné con el voto que el alma pronuncia. Pensé que ibas a hablar del Botox. No iba a hablar del Botox. Él no tiene Botox, sino No, y en el fondo, bárbaro. En el fondo el título es una tocada de cola pícara a la idea de que como en el Uruguay creemos que las cosas se arreglan con un poquito de Botox. O sea, pones un poquito de Botox y ganás 6-7 meses y después sigue la historia. Paralizando. Como te decía, a mí me llevó a pensar en la frase el voto que el alma pronuncia y en el voto, en el verbo votar, ¿no? Y me preguntaba en realidad vos cómo, por ejemplo, la última vez que votaste, ¿votaste con el alma o votaste porque, hay que ir a votar y ya más desde voté otro mal. lugar? Yo creo que les conté, voté mal, voté por inercia, porque yo venía medio castigado. Entonces, cuando vos formás parte del sistema político y te salís medio mal, como me salí yo voté por inercia. Voté el lema del Partido Colorado en esa oportunidad, un poco por inercia, de verdad, pero no voté feliz, la verdad. ¿Que no votarías al Partido Colorado en las próximas elecciones? No sé qué voy a votar, no tengo idea. Ahora no sé qué voy a votar. Una independencia total. Sí, porque está buenísimo que yo pueda aprovechar esta independencia que tengo, que no soy militante partidario de nada, que no estoy en nada. Así que no tengo ni idea de lo que voy a votar. Pero a mí me parece curioso el fenómeno de personas que les interesa mucho la política, que viven con mucha intensidad la política, pero a la hora de definirse, en realidad ya lo miran más con cierta distancia, ¿no? Bueno, no te olvides que yo tengo una patología también, que es que llevo 25 años haciendo ciencia política. Claro. Entonces, escribiendo de ciencia política y enseñando, y eso me genera una cierta confusión. O sea, no es como el político partidario que está estrictamente en la brega tratando de forjar un destino, sino que yo siempre he estado un poco entre San Juan y Mendoza, y eso un poco, te da otra perspectiva. Ni mejor ni peor, pero te abre un poco el abanico y cuando vos mirás el fenómeno político lo mirás con un poquito más profundidad nomás. Bien, vamos a tener que hablar de bastante de política a lo largo de esta noche.
Pero primero vamos a empezar a repasar las noticias. Vamos por orden cronológico, porque la semana sin duda estuvo marcada por todos los hechos de violencia. El primero fue el sábado, cuando un repartidor de Supergas fue asesinado al resistirse al asalto que le estaban haciendo ahí en Cerro Norte. Y bueno, estuvieron involucrados 2 niños que fueron procesados, uno de 11 y uno de 13 años. Vamos a verlo. 2 menores de 11 y 13 años fueron procesados por el homicidio del repartidor de Supergas. En este caso se le procesó como presunto autor de una infracción de homicidio muy especialmente agravado, porque fueron a rapiñar una persona, no lo lograron, pero la mataron para hacer efectiva la rapiña. ¿Cómo se trabaja en estos casos desde el CIRPA? Lleva mucho tiempo y no existe una receta única. Hay que ver el tipo de respuesta que nos brinda un adolescente que cometió una infracción muy grave. Hay que tratar de ver si aparece la sensación de remordimiento, de arrepentimiento, de culpa, de dolor por el daño infligido a otro, como para poder empezar a trabajar más seriamente con él. Por debajo de los 13 años tenemos la situación de niños que son absolutamente inimputables. Es decir, que no hay desde todo el sistema una actitud punitiva de castigo en relación a esos niños, todo lo contrario. ¿Cuál es el punto de vista procesal para la madre? ¿Se dispuso el procedimiento con prisión? Sí, la Fiscalía pidió un enjuiciamiento por un delito de omisión inherente a los deberes de la patria potestad y el juzgado, la sede, dispuso el procesamiento con prisión. Los padres tienen la obligación de protección, de alimentación y de educación en relación a sus hijos. Los niños tienen el derecho de recibir esa protección y esa formación que les va a servir cuando crezcan. Por lo tanto, aquellos padres que incumplen abiertamente con esos mandatos pueden ser, en definitiva, responsabilizados penalmente por ese incumplimiento. Bueno, finalmente fueron las 3 madres de los menores involucrados procesados. Uno de 11, uno de 13 y otro de 15, que habría sido quien efectuó el disparo y que, bueno, que se entregó unos días después en compañía de la madre. El de 13 y el de 15 terminaron en el CIRPA y el menor de 11, como se explicaba allí, a un hogar de amparo. Yo tuve algún debate interno con el tema a ver, yo creo que está bien que los padres, cuando no asumen la responsabilidad de la patria potestad, que es conducir, orientar, educar, etcétera, sean responsables. Lo que pasa es que eso suena bien en un código civil clásico. En una sociedad fragmentada como la de hoy, no estoy, digamos, disculpando a los padres. Lo que digo es que es más profundo el lío. La fractura de la sociedad es tan brutal que hay familias monoparentales y hay niños que están en las calles, que en realidad la familia no continenta, no está. Entonces, no es que se va a resolver esto a veces con una mirada muy simple. Bueno, fenómeno. Le aplicamos el Código Civil, mandamos para adentro a la madre o al padre, que es el responsable, y con eso... No, el tema es más bravo. Es tan complicado como que la madre, por ejemplo, del muchacho de 15 años, en realidad tiene 4 hijos más aparte de él y ahora está procesada con prisión, ¿no? Ahí está. Entonces, vos me dirás, bueno, pero ¿y ahora esto? ¿Qué pasa el estofado con los otros 3? Ahí está. Que son además, por lo que se leía creo que en El Observador, el de 15 era el mayor. O sea, los otros son más chiquitos, ¿no? Ahí está. Es un lío difícil. Yo sé, uno tiene que aplicar la ley. Yo en realidad creo que lo que no se está haciendo bien en materia de minoridad, con toda franqueza, es ver en algunos lados del mundo donde las cosas se están efectivamente haciendo bien. Uruguay es lento para muchas cosas. Yo no paso propaganda del libro, pero la verdad, digo, tiene una letanía en todo. O sea, el Uruguay se aviva de todo muchos años después de lo que el mundo hace. A ver, yo no digo copiar el modelo inglés, que es de una severidad descomunal, pero hay modelos europeos muy interesantes sobre el tema de rehabilitación de la minoría infractora. Son muy interesantes. Observen esto, miren. El jerarca del CIRPA decía el otro día, y ahí estaba medio que sutilmente dicho, es verdad que la minoría infractora en estos años, en los últimos año y medio, está mejor. ¿Por qué está mejor? Porque está privada de libertad. Ahora, la privación de libertad en cuanto tal, ¿es el instrumento o en realidad es la privación de libertad con un mecanismo de rehabilitación? Yo lo que no tengo muy claro, y cuando uno se entrevista con las autoridades, yo lo hago como ustedes en el otro canal, es que uno no siente un gran proyecto de rehabilitación, de resocialización, de medidas socioeducativas, que vos digas, bueno,
voy a empujar hacia ahí. Uno siente que va como emparchándose la cosa. Sí, lo más comunicado, lo más difundido hasta ahora es el tema de la reducción drástica de las fugas, ¿no? 1.200 en 2009, 30 el año pasado. Porque están privados de libertad. Porque los que se salían, que es un universo muy chico, antes los largaban antes y ahora los tienen más contenidos. Pero la pregunta es, ¿esa contención está siendo trabajada? Yo me acuerdo cómo se llamaba el CNR. El CNR realmente era un lugar excepcional. Yo lo fui a visitar varias veces y vos veías ahí un grado de involucramiento con las tareas educativas, con el deporte. Claro, esto requiere guita para la sociedad. Yo no sé si la sociedad uruguaya está dispuesta a hacer estos esfuerzos. A veces gastamos plata en tanta imbecilidad que de repente gastar en algo como esto, no, para mí no estaría mal. Porque esto es medio que central, digo, esto es medio que central, la verdad. Seguimos con el otro episodio que se dio, en realidad se dio el lunes, ese impresionante tiroteo en el centro de Pocitos para rapiñar un local del correo que terminó con la muerte de un policía y de uno de los delincuentes. El sangriento enfrentamiento fue unos minutos después de las 18 horas tras el intento de rapiña a un local del correo en la calle Benito Blanco entre Avenida Brasil y José Martí. Se trató de un asalto aparentemente por 3 individuos que llegaron con una silla de rueda. De los 3, uno de ellos llegó en una silla de rueda empujada por otro. Ingresaron al local, luego concurre otro más que estaba en un auto que está en el lugar y ingresaron. Inmediatamente se produce una llamada 911 y concurren 2 móviles, uno de la seccional 10ª y uno del cuerpo de radio patrulla, que son los que intervienen en primera instancia. Como el lugar es muy pequeño y no observaron ningún tipo de movimiento, los policías ingresan y al ingresar son recibidos con disparo de arma de fuego y se produce inmediatamente un tiroteo. Tenemos lamentablemente 3 policías heridos, uno fallecido al recibir asistencia, un delincuente fallecido en el lugar y 2 delincuentes heridos que están detenidos y fueron atendidos en diferentes nosocomios. Son menores de 18 años, tienen 17 años, por lo tanto también interviene el juez de menores para el efecto de ver quién en definitiva va a asumir el procedimiento judicial. ¿El policía pertenece a la seccional 10ª? El policía pertenecía a la seccional 10ª y de 37 años. Y hay otro de la radio patrulla, ¿no? Hay un policía herido de radio patrulla que felizmente es el que fue atendido y ahora dado de alta. En un comunicado del Círculo Policial, entidad que agrupa oficiales de policía, declara que hace responsable al Gobierno Nacional y en forma particular a las autoridades políticas del Ministerio del Interior por el incremento de la inseguridad en el país. Según la institución, se ha maniatado a la Policía Nacional de tal forma que se impide el trabajo profesional de la misma, priorizando los derechos de los delincuentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos y de los policías. En su comunicado, el Círculo Policial solicita un cambio profundo en las políticas de seguridad, así como la renuncia del ministro Eduardo Bonomi y del subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez. Primero las escenas que parecían de una película, ¿no? Terrible, como además cuando están esas cosas grabadas, como fue el caso del asesinato del pisero de La Pasiva, como impactan 1000 veces más, obviamente, en la opinión pública. Y trajo repercusiones por todos lados, ¿no? Desde la policía, el Círculo Policial le está pidiendo... hablando de la inseguridad que sufren ellos mismos y dijeron que se iban a unir a una marcha contra la inseguridad, hasta bueno, ya más el tono político que tuvo desde la oposición y desde el gobierno. A ver, reflexiones que me surgen, Mariana. La primera es que, esto está feo decirlo, pero hay que decirlo, no estoy seguro si se cumplió un protocolo policial. O sea, tengo la sensación... Hay una duda ahí, ¿viste? Hay una duda, de que el policía se para en la puerta, claro, un lugar que no tiene otra salida. ¿Qué van a hacer los delincuentes? Sí, pero a ver, yo he tratado de investigar igual que ustedes, lo que el policía dice, cómo dice, si hubiera sido un comunicado de radio patrulla o no, cómo es que llega.
da la sensación como que hay una gigantesca buena voluntad, pero hay un talenteo, una improvisación importante. Es muy duro decir esto porque suena ante una tragedia, pero es la impresión que uno tiene, que el protocolo en realidad no se cumplió. A ver, todos hemos visto en la televisión escenas más o menos similares donde hay una cosa por el estilo, se para el policía a 70 metros y dice, señores, están rodeados. Acá no hubo eso, hubo una cosa de valentía, de coraje. Tema número uno. Sí, desde los sindicatos, distintos sindicatos policiales, Sí. porque son unos cuantos, se señala bueno, la falta de formación que tienen los policías de las seccionales que están en la calle en oposición a, de repente, los fondos y la formación que ha recibido la Guardia Republicana, ¿no? Y es verdad, eso efectivamente es cierto. No sé si lo de la Guardia Republicana es cierto, pero te digo que uno nota que hay gente muy, digamos, preparada con lo primario en la calle, uno lo nota. Lo segundo es, a ver, yo no conozco nada de Nuevo Siglo, pero si Nuevo Siglo cambiara el gerente general una vez por año, ustedes estaban borrachos, ¿eh? O sea, no sabían cómo viene la programación, no sabían si hay que hablar con ellos, si hay que hablar conmigo, con la señora. Cambiamos el jefe de policía una vez por año. En Montevideo cambia el jefe de policía una vez por año. O sea, cambia él, cambia el subjefe, cambia el comando, cambian los que dirigen. Es una sensación de fragilidad dentro de la policía donde no manda nadie. Eso complica. Eso genera un grado de caos interno muy importante. Yo no lo conozco a este caballero, le deseo lo mejor, pero me da la impresión de que eso también genera adentro de la policía una cosa a medida de quién manda. Hablábamos en el corte sobre Bonomi, qué pretende hacer, qué no pretende hacer. Claro, porque alguien podría leer, bueno, todos estos cambios en realidad son porque se han tocado algunos resortes de corrupción dentro de la policía. Vos has estudiado bastante el tema de la corrupción y bueno, y eso explica también un poco los movimientos que se han dado. No tengo ninguna duda que Bonomi quiere apretar ahí adentro, o que ha querido apretar, pero tampoco tengo ninguna duda que Bonomi está en un problema, y yo no le hablo de político partidario electoral. Bonomi está en un problema porque la policía ya no le tiene demasiada confianza, los buenos y los malos. Los malos no lo quieren porque los complica, y los buenos porque sienten que al final esto es un desbarajuste. La ciudadanía está inquieta y de verdad está preocupada porque siente que no la defienden, siente que algo está pasando a nivel de inseguridad, que se fue de las manos, que te pueden balear en Casa Valle o en Esposito, punto. Sos pequeño burgués o sos un trabajador y te ligás el fusilazo. Entonces, está complicado por acá. Cuando el presidente de la República sale a defenderlo, lo funde. Lo peor que vos podés hacer cuando tenés un ministro que viene en caída libre, es decir, no, lo estamos aguantando. No lo aguantes, patrón. Lo estás debilitando. Tenés que tratar en alguna medida de ver si la tormenta pasa para que en alguna medida el protagonista vuelva a recobrar bríos. Yo tengo la impresión de que Bonomi está baleado. O sea, lo digo con toda franqueza. Que Bonomi, el episodio de él yendo al velorio del policía en Tacuarembó y ser recriminado como fue ahí, es de una dureza brutal, ¿no? Vamos a ver justamente esas repercusiones que estás mencionando. Dale. Y allí arrancó el cortejo que acompañó a la camioneta fúnebre hasta los accesos a Montevideo, en son de despedida y homenaje, previo a su viaje a Tacuarembó. Y decimos a los policías presentes y a todos los policías del país que no se deben dejar manipular en estos momentos de profunda emoción con palabras que pretenden seguir intereses mezquinos y que lo que hacen es dejar en evidencia el alto honor que hoy nosotros pretendemos rendir. No queremos discutir ningún tipo de otras razones y cumplir el duelo, porque profesionalmente luego llegará la hora del análisis. Pero hoy él es nuestro ejemplo y a él nos tenemos que remitir. Que en paz descanse, policía. Hoy, tu familia, tus amigos, no te despedimos, solo te decimos que seguirás estando muy presente y que desde donde estés, al igual que supiste transmitir estando entre nosotros, continuarás transmitiendo tu energía. La justicia se ajuste como justicia, no como ahora. Que llegue el momento que los responsables de crear las leyes sean justos, no como ahora. En este momento de dolor, me gustaría que ningún otro padre
llegar a este momento. ¿Su hijo le había manifestado preocupación? Sí, yo lo quería traer para acá porque él estaba viendo que se sentía muy mal por todo lo que estaba pasando en Montevideo. Y yo estaba haciendo gestiones para ver si lo traía, pero llegué tarde. El testimonio del padre. Turco, antes de seguir, vamos a ver otro informe sobre las cifras que divulgó el Ministerio del Interior esta semana, que bueno, que indicaron que las rapiñas aumentaron 8% en todo el país en el primer semestre de 2013. Las rapiñas aumentaron un 8,2% en el primer semestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012. Según el informe publicado por el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, fueron 8.664 frente a las 8.011 del primer semestre de 2012. El informe también advirtió una reducción de 4,2% en homicidios consumados en la primera mitad de 2013 en comparación con los primeros 6 meses de 2012. En el primer semestre de 2012 se cometieron 142 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2013 se cometieron 136. Por otra parte, la participación de menores en homicidios consumados también descendió. En los primeros 6 meses de 2012, los menores estuvieron involucrados en el 14% de los homicidios, mientras que en el primer semestre de 2013 estuvieron vinculados al 9%. El informe del Ministerio del Interior también clasifica los homicidios por causas. El 32% fue por ajuste de cuentas, el 22% por hurto, rapiña o copamiento, el 16% por violencia familiar, el 12% por altercados espontáneos, 1% por agresión sexual, 1% por motivos económicos y 17% por motivos desconocidos u otros motivos. Los delitos por hurto, en cambio, vieron una reducción de solo 0,1% y se mantuvieron por encima de 48.800 en los primeros 6 meses de 2013. Por último, el informe destacó una pequeña reducción en los copamientos. Pasaron de 59 en el primer semestre de 2012 a 56 en el mismo periodo de 2013. Bueno, pasando raya, en realidad después de hablar de lo que venimos hablando, hablar de cifras es como un poco... es brutal. Sí, es un poco frío, pero bueno, aumentaron las rapiñas y las rapiñas, la explicación que dio el Ministerio en el desglose de esos números es porque en realidad disminuyeron las rapiñas donde el botín podía ser mayor, como los ómnibus o algunos centros comerciales, y entonces las rapiñas de botín más chico fueron las que crecieron y disminuyeron los homicidios. Aumentaron a la gente, digamos. Aumentaron a la gente, disminuyeron, lo que van caminando por la calle. Y disminuyó la incidencia de los menores en la participación de los homicidios. Otro dato es, esta semana en realidad ya queda fuera del conteo, hubo un nuevo homicidio también por caso de violencia doméstica, ¿no? Mucho menos publicitado, pero igual de dramático como problema de la sociedad. Digamos, en los primeros, el principal problema son los ajustes de cuenta en cuanto a homicidios, después los productos de rapiñas, como los que estuvimos viendo, o copamientos, y el tercero, la violencia intrafamiliar. Yo igual lo que creo es que el diagnóstico es más o menos permanente, a veces hace picos como de fiebre con incremento de rapiñas, pero para mí lo central es ver dónde es que en algunos lugares del mundo las cosas mejoran. Salió un artículo en The Economist el otro día, excelente, una revista que piensa bien las cosas, y mostraba en algunos lugares del mundo occidental en donde efectivamente hay una caída en materia de combate a la violencia. Y son distintos proyectos. O sea, hay un proyecto muy severo, el proyecto de severidad penal inglesa que es extremo, que uno hasta entra a un estadio y casi que el Estado de Derecho no funciona, por ejemplo. O el proyecto en una sociedad en crisis como está en Francia en este momento, que está con un problema económico y sin embargo están logrando abatir los niveles de violencia y de delitos en algunos lados o en algunos estados de los Estados Unidos. O sea, lo que uno no puede decir es... bueno, esto sucede en todas partes del mundo, formamos parte de la posmodernidad, nos tienen que afanar y nos tienen que matar. No. Hay lugares donde efectivamente logran abrir alguna llave y logran disparar algunos mecanismos que no necesariamente son, comillas, fachos, de salir a reventarle la cabeza a nadie. No, son mecanismos donde empiezan a funcionar. En este país la justicia no funciona. A ver si nos entendemos. El 50% de los que están privados de libertad no tienen sentencia condenatoria. Son gente que no sabemos si están, si van a tener sentencia condenatoria o no. En este país, de los 10.000 presos que tenemos, el 60%, o sea, 6.000, van a reincidir.
O sea, estamos en un lío. Hay algunas cosas que no... Entonces, no, porque no las podemos decir. Perdón, no funciona bien la policía por improvisación, no funciona bien el Poder Judicial por letanías de todo tipo, no funciona bien el Poder Judicial porque es un proceso penal del año de la corona, donde el imputado no existe en el juicio. Bueno, seguiremos esperando. Yo vendré dentro de 5 o 6 años, me tomaré otro café delicioso y seguiremos hablando de estos temas y nos seguiremos mirando la cara y diciendo, oye, qué jodido que está todo. No sé cuándo vamos a cambiar estas cosas, porque yo, que soy viejo y ustedes no, hace por lo menos 15 años que oigo que tenemos que modificar el Código Penal, que tenemos que modificar el Código de Proceso Penal, y legislatura tras legislatura, estas cosas se van dilatando. ¿Me puede invitar a otro café a alguien? Pero sí, claro, bueno, ya mientras vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con lo que pasó por NSTV. Seguimos en lo que pasó en compañía de Washington Abdala, en la semana donde el otro tema excluyente fue que Vázquez dio el sí, ¿no? El miércoles los principales referentes de los principales grupos del Frente Amplio fueron hasta la avenida Washington, se reunieron con Vázquez y se llevaron más de lo que habían ido a buscar. Oficinas de Montevideo, a continuación hará uso de la palabra el nuevo intendente de Montevideo, doctor Tabaré Vázquez. Hoy, uruguayas y uruguayos, con humildad, con modestia, los llamo a trabajar juntos por un Uruguay más fraterno, más solidario, más humano. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Uruguay, uruguayo! ¡Viva el Uruguay! Gracias. Muchas gracias. No voy a aceptar ir a una reelección. Cierro los ojos y me parece ver algunos rostros exhalando un profundo suspiro de alivio. José Pepe Mujica recibió la banda presidencial de Uruguay. El traspaso de mando se llevó a cabo en un multitudinario acto popular realizado en la Plaza Independencia de Montevideo. A través de un comunicado, Tabaré Vázquez señaló, teniendo en cuenta las repercusiones que ha tenido la respuesta que diera a la pregunta de un asistente a la reunión que se llevara a cabo con exalumnos del Colegio Monte Sexto sobre el relacionamiento de nuestro país con la hermana República Argentina referida al tema Bosnia, y a pesar de haber hecho un relato de lo realmente acontecido, considero que dichas declaraciones fueron inoportunas. Las hice teniendo en cuenta además las excelentes relaciones que felizmente hoy tienen nuestros dos países hermanos. De cualquier manera y muy lejos de mis intenciones, las mismas pueden dañar esas relaciones al proyecto político de la izquierda uruguaya y al propio Frente Amplio. Por todo ello presento mis excusas y anuncio mi retiro de la actividad política pública. Hablamos ahora de la vuelta del expresidente Tabaré Vázquez a la arena política. Porque los Frente Amplistas tenemos que seguir trabajando incansablemente, unidos, fuertemente unidos, sin resquebrajamientos de ningún tipo, para llevar adelante este proyecto político, hermoso proyecto político que tiene el país, y que nuestra herramienta magnífica del Frente Amplio es la única capaz de llevarlo adelante para que las uruguayas y los uruguayos vivamos cada vez mejor. Tabaré va a ser candidato. Tabaré va a ser candidato. Va a ser candidato a la interna del Frente Amplio. Parece enormemente positivo por la fuerza política, por la marcha del proyecto, pero mucho más por el país. Sí, estamos muy contentos de que Tabaré haya aceptado. Y hacia la interna del Frente Amplio, este anuncio en este momento, ¿cómo opera? Tranquiliza. Por eso, compañeras y compañeros, me despido con algo que, por cierto, no me pertenece, pero que me apasiona y me seduce. Hasta la victoria, siempre. Fue medio raro ese anuncio, el punto que no lo hizo él. Estaba con el micrófono Michelini y fue ahí medio... Se la copió Yerú Pardiña, ¿no? Sí. Tabaré va a ser candidato. Ahí hay una semiótica, ¿no? Interesante. Primero, detalles de prolijidad y desprolijidad de la situación. No estaba el Partido Comunista, o sea que no estaban todos. El Partido Comunista no fue. No, digo, había varios sectores que no estaban. Por eso digo, el Partido Comunista, ¿cuál otro no estaba? Bueno, la vertiente artiguista, por ejemplo. Bueno, pero digamos, de los mayoritarios en la orgánica. Claro, está, pero la señal del Partido Comunista, no lo digo,
Es una señal rara, digo, es como que Marco... Sí, el Partido Comunista dijo que va a definirlo en octubre, ¿no? Y acá lo que se buscó fue una definición para cerrar filas. Es un detalle menor. Lo segundo era, no tiene novedad, habemos candidatos, o sea, todos sabíamos que Tabaré iba a aceptar. ¿Por qué todos sabíamos? Creo que... Porque ya no tenía margen. Porque a veces vos no sos libre. O sea, la libertad del candidato se hubiera producido del frente si hace un año y medio atrás él definitivamente dice, bueno, yo, cerraba, señores, cortina, claro, ahora arréglense. fin. Pero en la medida en que la inercia de los acontecimientos te va llevando, ya no sos libre. Entre paréntesis, ahora volvamos a la cabeza de Tabaré. No va forzado tampoco a la pelea por el poder. O sea, no es que, ay, qué sacrificio esta vida terrible. No, no. Va porque le copa, porque siente que a tambor batiente puede llegar a ser una cosa notable en la historia del Uruguay, un tipo que gana 2 veces la presidencia con el 50 y pico %, che, y en la izquierda uruguaya es una cosa que mueve las raíces de los árboles. Estaba la incógnita de, bueno, el panorama económico que tiene que enfrentar ahora es distinto y bueno, de repente terminó su gestión con niveles de aprobación muy buenos. ¿Qué necesidad de jugársela 5 años más y donde sabés que la historia capaz que puede ser distinta? ¿Te acordás El abogado del diablo, aquella película? Claro. El final, ¿cuál era el pecado? Con Al Pacino. Con el final, la vanidad, el pecado de los hombres. Somos vanidosos los hombres, o cierto narcisismo, o cierto mesianismo intelectual. Y yo creo que Tabaré es un tipo, es un caudillo importante, digo, en la vida del Uruguay. Y es un hombre que siente que puede con la realidad. Y cuando está enfrentado a un dilema de ese tipo, y mira la piscina y dice, ¿y si yo llego? ¿Y si yo puedo nadar más profundo? Por eso estos tipos son especiales. O sea, estos tipos que llegan a la primera magistratura son medio especiales. Yo te hago el gobierno de Tabaré, te lo digo, mirá, te cuento. A ver, Danilo es la garantía, es el canciller, ¿no? Ya está, no van a seguir. Danilo funciona de canciller. Mónica Xavier va a salud. ¿Quién es el vice? Eso para empezar. Y la pelea ahí será, eso es probablemente Sendik. Lo que pasa es que no saben si Sendik no es la gran llave para dar la batalla en Montevideo. Porque Sendik es un tipo que le llega muy bien al perfil medio. Y los partidos históricos con la coalición esa que van inventando no tienen tampoco muy claros los candidatos. Entonces, Sendik o es vice o eventualmente es candidato a intendente. A ver, García, ese ministro de Economía, ya lo están mostrando de vuelta, o si no va para el Banco Central. Vergara está allí, puede volver a escena. Ay, tenés que hacer un libro de previsiones así. Martínez, Partido Socialista, ministro del Interior. Y le erro poco, ¿eh? Le erro poco. Me encantó. Queda todo grabado, después lo dejaremos, ¿no? ¿Dónde va Lucía Topolansky? ¿A dónde en todo va? No sé. Pero eso es un dato, ¿eh? Próximo ¿Y el MPP cómo queda en todo este cuadro? ¿Y cuánto van a tener que pedirle a Mujica para que tenga un protagonismo de imagen, por lo menos para encabezar el Senado y algo más? Porque el MPP, ahora el que está hackeado es el MPP. O sea, la gente cree que los partidos son todo un clima de unidad. No, los partidos adentro la tienen muy dura. Las internas son muy duras. O sea, el MPP enfrentando a los otros grupos, ahí hay un contencioso feroz. A ver quién es más fuerte. Washington, dale. Pausa y enseguida volvemos con más de lo que pasó por NSTV. Las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede. Semente, se não mente, falha a verdade de que árvore... Seguimos en lo que pasó por NSTV, comenzando con el turco Washington Abdala. Una semana en la que hubo varios proyectos de ley que fueron aprobados. La protagonista igualmente sigue siendo la marihuana, ¿no? Que está en el Senado. Hubo algunas confusiones porque Mujica había dicho que si la oposición no promovía un referéndum sobre la legalización de la marihuana, él lo iba a hacer, pero después fue el gobierno que salió a desmentirlo. Transmitió, y puedo decirlo personalmente porque hablamos con él, que él entiende que es necesario y que es necesario todavía que la gente conozca mucho de cuáles son las razones
por la cual hemos llevado adelante un respaldo a lo que es el proyecto de ley que se votó en diputado y que esperemos se vote en el Senado. El presidente no va a promover directamente ningún plebiscito. Eso es lo que he hablado personalmente con quien habla, estaba el señor secretario presente, lo hemos discutido con él. Lo que él plantea es que acá no hay ningún problema de ir a cualquier debate a nivel público y debatir con la gente y transmitirle cuáles son los fundamentos que hemos tenido. Bueno, y es de locos en realidad, porque el proyecto todavía no ha sido aprobado y el presidente sigue dando mensajes contradictorios sobre qué piensa hacer después que salga. La aclaración quedó hecha y no va a motivar ninguna iniciativa para después tirar la ley que su propio gobierno está aprobando, ¿no? Sí. La ley, en realidad, me parece que, viste, que uno trata de mirar los gobiernos y ver cuáles son los hitos de los gobiernos, ¿no? Y me parece que este gobierno se queda con esos hitos que tienen que ver con reformas en alguna medida de lo social, de avanzada, para alguna gente, ¿no? Que en realidad es discutible si son un mérito más del Ejecutivo o en realidad vienen más por el lado civil. Sí, de la sociedad civil o por lo pronto de algunos legisladores, ¿no? Está bien. Pienso en matrimonio igualitario, pienso en el tema de la marihuana. Estoy de acuerdo, pero el gobierno de última le pone la máquina parlamentaria, la mayoría, y va para adelante. O sea, que de última se apodera en algún sentido, bueno, del tema del aborto, del tema de la marihuana, va como avanzando en esos territorios. A mí me parece que eso va a quedar en el imaginario colectivo, porque vos, por ejemplo, te acordás del gobierno de Vázquez y decís, bueno, y Vázquez hizo la reforma del IRPF y la reforma del cigarro y las ceibalitas. Y te acordás del periodo de Valle y decís, y bueno, es el que él peleó contra la crisis del 2002 y la llevó. Y te acordás de Sanguinetti y la seguridad social y yo qué sé, la reforma educativa de Rama y la calle, la apertura de la economía. De Pepe te vas a acordar de estas tres cosas. Me parece, te va a quedar esto, porque de repente en lo otro... Sí, queda abierto todo el tema infraestructura, ¿no? Que es una de sus apuestas, que bueno, todavía que está frágil. Le está corriendo en contra, ¿no? Que el tiempo le corre en contra, que de repente que en el tema de la economía algunos hubieran querido capaz que una cosa distinta, pero en realidad a mí me parece que allí las cosas no estuvieron tan mal, o sea, porque tampoco uno puede ser necio, no, las cosas... O sea, ha habido bastante certeza económica en el Uruguay. Vos comparás lo que es la Argentina, delirante, un país donde el Estado de Derecho no existe, el Poder Judicial no existe, donde no se sabe si se puede invertir. Bueno, o sea, a mí me parece que eso queda, ¿no? Digo, y lo de la marihuana es un esfuerzo, porque, a ver, yo sé que esto es muy discutible. Lo que está claro que lo que hasta el presente está mal. No funciona. Esos 30 millones de... O sea, lo que está hasta ahora está malo. Entonces, bueno... A mí la ley del todo no me convence que el instituto ese funcione, que el Estado yo hubiera preferido que tenga cada uno su plantita, el autocultivo. Me parecía piola el proyecto inicial de la calle Pou, que habían agarrado algunos legisladores del gobierno también. Bueno, después se armó todo este bardo. Sí, estuvo el de la calle Pou y después legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente presentaron otro, ¿no? Ahí está. Me parecía piola esa cosa. Bueno, ahora es como el pulpo, ¿no? El bicho empezó a crecer. Está bueno, pero probablemente sea mejor este intento de algo que la nada. Digo, me parece a mí. Bueno, y hablando de reconocimiento de derechos, que tiene que ver con esto, esta semana entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario. Hubo 2 parejas ya anotadas para casarse, que están a la espera de fecha para poder casarse, y además hubo un matrimonio in extremis. Ese es un tema que vos en su momento como legislador también te había interesado. Sí, yo modifiqué alguna norma del Código Penal, inclusive para... A ver, trabajé en el tema de la discriminación, fui autor de la ley antidiscriminación y después específicamente los temas de identidad y opción sexual le metí mano al Código Penal para que no se discriminara en esa categoría. Y ahora sí llegó a esto que está bien. Hay gente que le viene el rubor y que como 2 tipos del mismo género, sexo. Y es la libertad, loco, que la gente se ame y se quiera como le plazca. La discusión de si se llama matrimonio o no se llama matrimonio te parece secundaria. Es baladí, esa es una discusión bien conservadora, bien cínica, hipócrita uruguaya, ¿viste? Bien. No le digamos matrimonio porque en definitiva, ¿a vos qué te importa? Dale la forma jurídica lo más simétrica posible al otro. Permití que la sociedad sea libre, o sea... La realidad es la realidad. Estamos nosotros 3 acá y vemos un café. Esto es un café. Bueno, si 2 personas se aman del mismo género, sexo, género,
flaco, dale la forma jurídica, la misma forma protectiva que tiene lo otro. Me parece tan básico que yo todavía no entiendo la discusión. A mí me cansa, hay discusiones que me cansan, me pudren, ¿vos sabés? Bueno, entonces, vamos, cortala. Vamos ya está. Aprovechamos la ocasión, este fue el tema escogido para la canción de la semana. Dale. Lucas y Patricia, dos españoles que compusieron una canción justamente por este tema. Señor y señor de tal, el juez ya puede firmar. Por la presente les declaro libres para contarlo. ¿Qué puedo decirte yo? Que nací en el 72, pero creo que en esos años era pecado hasta el pintalabios. Abril del 76, con piedras para los gays. Conviene no olvidarlo, era la cárcel o era el armario. Y ahora, ¿quién nos lo iba a decir? Totalmente del otro lado, también los que no entendemos podemos hacernos cargo. Señor y señor de tal, el juez ya puede firmar. Por la presente les declaro libres de ser tan raros. Señora y señora tal, hacia una vida normal se les permite por la presente vivir en la acera de enfrente. Último bloque de Lo que pasó, pasó en compañía de Washington Abdala. Así que ya entramos en la parte de entrevista. Vos nos habías visitado el año pasado, ya sabés más o menos cómo es la dinámica. Igual, para marearte, te la cambiamos. Dale, buenísimo. Hoy lo que vamos a hacer es tomar frases del Botox que el alma pronuncia y a partir de ahí tirar una No sé si me las acuerdo, porque vos sabés que cuando uno escribe algo, en realidad a mí me pasa como los grandes escritores, que uno se desprende de la obra. El libro cobra su vida propia, ¿me entendés? Pero es verdad, yo ya para mí, yo no quiero saber más. Bueno, decía, creo que ayer decías a través de Twitter que un día te ibas a encontrar en la red con algo escrito por vos. Y no lo reconoces. Y no lo reconoces. ¿No te pasa eso? Que no les pasa, son tan jóvenes, me dan tanto asco. Claro, que la juventud no la odia. Pero en realidad, cuando vos te pasa el tiempo, vos ves cosas y decís, pero esto lo dije yo hace 10, 20 años. Te pasa. Bueno, pero eso te jactás en el libro, que cambiás de opinión sin problema y no. Pero eso es humano. Cuando vos estás en política no lo podés reconocer. Porque vos sos coherente, dogmático. La coherencia es un valor. La coherencia es dogmática en política. ¿Pero por qué? Si yo reconozco que me equivoqué, ¿no? Me equivoqué. El presidente de Chile se acaba de equivocar del censo hace unas horas. Y hay gente que lo aplaudió y yo creo que estuvo bien en aplaudirlo. Y, mire, señor, me equivoqué, el censo está mal, pido disculpas. Me parece un acto de grandeza eso. Bien. Pregunte, chicos. Bueno, arrancamos. Existe un doble discurso feroz. Posamos de gente abierta, pero en lo privado se le cae con el ladrillo al mariquita de mierda. Por más que estamos mejorando en la ingeniería institucional del país en materia de construcciones jurídicas, cuando rascás un poco aparece el ogro de muchos uruguayos, que es un tipejo feo y facho. Es verdad. La pregunta, ¿cuáles son los dobles discursos que más te molestan de los uruguayos? El uruguayo es un tipo que cuando felicita, envidia. Cuando te felicita por algo, en realidad te felicita porque el protocolo de lo social lo obliga a eso. Pero en realidad no se alegra demasiado. Y tiene la sospecha de que la estás robando. De que si llegaste a una posición, no la alcanzaste. Ustedes no están acá porque son capaces. Alguien los acomodó en Nuevo Siglo. Claro, algún contacto tienen que tener. Era profesor mío. ¿Entendés? Entonces, y vos seguramente le habrás hecho una guiñada a alguno. Ese es el Uruguay. No es creer que se rompieron el alma, que la están empujando. Entonces, esa cosa del doble discurso a mí me jode mucho. Ser impuntuales nos muestra cómo somos, tomadores de mate, lentos pero felices. Felicidad y lentitud se mimetizan. En este país la felicidad nunca va rápido. Eso es aceptar el estrés y asumirse capitalista. Los capitalistas son los apurados, no nosotros que somos pelotudos, felices y solidarios. Sí. ¿Cómo es tu felicidad? No, yo soy bien ansioso.
Yo soy un tipo que vive en un grado de ansiedad permanente, que duerme mal, que traslado ciertos piquitos de agresividad cada vez menores, pero yo soy un tipo que no tengo muy claro el tema de la felicidad. Muy cortita es la mía. La felicidad es una cosa muy fugaz. Tengo momentos de felicidad. No logro generar... El Rivotril no me ha hecho demasiado bien todavía. Hay que cambiar la receta. Voy a cambiar la medicación. De la dosis. Pero ya no tomo más. Una de las peores cosas que tenemos como pueblo es ufanarnos de nuestros defectos de manera estúpida hasta ubicarlo en el rango de virtudes. ¿Un defecto tuyo que se haya vuelto una virtud? Un defecto mío que se volvió la paciencia. Ahora tengo mucha... un defecto era la... tan mala medicación, no. Estás Soy ansioso, pero tengo... no tenía paciencia y ahora soy un tipo paciente. Y me di cuenta de algo que de chiquilín no me daba cuenta, o de más joven, que lo que tiene que ser va a ser. Una cosa que yo peleaba contra la realidad y lo que tiene que ser va a ser, va a llegar. O sea, un tipo como yo que se supone que tiene que conocer las leyes de mercado y las leyes de la ciencia política, y yo no creía mucho en eso. Y ahora me doy cuenta que, porque recobré autoestima, tuve una época que estaba hecho polvo, era un cadáver, ¿no? O sea, estaba muerto conmigo mismo, me miraba a mí, y vas recuperando autoestima, te empezás a... Y lo que tiene que ser va a ser, eso, nada, estoy mejor. O sea, estoy un poquito más cariñoso conmigo mismo. Nada, soy muy autodestructivo en el fondo, te digo. Perdón, no me importa hablar mucho de mí, pero les cuento a ustedes, me preguntan. Sí, es parte del blog. También escribiste, somos un pueblo mentiroso. Yo vivo mintiendo todo tipo de tonteras para no ofender a la gente. Claro. La gente no es boba, che. Ama ser cuidada y respetada con una mentira piadosa. Claro, yo no te puedo decir que estás gorda. Estás bárbara, vos estás bárbara. Estás bárbara. Pero te llego a decir que cuando llego y te digo, ay, qué divina que estás, la maternidad, no sé cuánto, ¿estás un poquito más gorda? Te maté. Sí. Te maté. El uruguayo no acepta que le digas eso. O si yo te digo a vos, no me gustan los zapatos, no sé cuánto. Los uruguayos no les gusta que les digas la verdad. No me gustan tus zapatos. Pero a la gente no les gusta que les digas la verdad. No te gusta nada. ¿Mentiste en algún momento en este programa? Poquito. ¿No nos vas a decir en qué? No. No importa que tengamos mucha mosca, es cultural la cosa. El garrón está metido en el alma del uruguayo. Es un garronero. ¿Qué fue lo más divertido que garroneaste? Yo soy un garronero experto. Bueno, ya pidió otro café, ¿no? Sí, pidió café, pido canjes de todo. Yo me entré en este mundo de ustedes, de la currología, que no la entendía cómo era. Digo, ¿qué acá no hay? No, ¿qué sacamos acá? Canje. Bueno, viene de canje la mano. Canje de libros, canje de esto, bata, soy un duque. Entendí la mano cómo era, pero claro, yo vengo de un mundo donde vos se labura, se paga, se labura. Este mundo es raro, la guita no está, todo es virtual, todo es, igual, ¿viste? A ver, no te hagas que en la televisión pasa eso. Me imagino que con el puesto en el Palacio también se puede garronear bastante, ¿no? No, ahí el sueldo es bueno. El legislador gana bien. El legislador no, pero en el libro decís que no importa la plata que tengas, que el garroneo es inherente a la... Sí, y los que tienen algún mango les gusta garronear más también. Esa es una cosa, gente con guita que te garronea una entrada para el teatro. Yo no puedo creer, me llaman, Turco, te quería ver el sábado, y me dejás reservadas. Digo, sí, flaco, te la dejo, porque uno está comprometido con un montón de gente, pero yo digo, pero este flaco tiene un imperio y me pide a mí, que soy un... Guardame una para mañana. No, bueno. Guardame una. Otra, esta de las frases más jorobadas que encontré en el libro. No soy de los que creen que el uruguayo es muy solidario. La gente externaliza su solidaridad cuando se la concientiza, cuando la golpeás, cuando siente culpa y cuando le despertás sus emociones. De lo contrario, vive el sueño de los justos. Esto lo decís además hablando de la Teletón. Sí. ¿En qué aspectos de tu vida te sentís auténticamente solidario y en cuáles sos más individualista? Yo tengo una consigna que la aprendí de chiquito y yo no soy scout, pero juro que la hago. Todos los días de mi vida, y no soy ni religioso ni nada, hago una obra de bien. Una. Chiquita. ¿Por ejemplo? No te digo cuál, pero puede ser desde ayudar a un tipo a que morfe, a hablar con otro, levantarle el ánimo. Todos los días de mi día tengo la obligación moral de ayudar a un tipo, nada más. Y yo con eso es como que... Como yo no creo en nada, limpio parte de mis pecados existenciales. Entonces está. Pero la solidaridad es selectiva. Si al uruguayo vos no le mostrás las tragedias, el uruguayo no las quiere ver. Vegeta. Yo siempre le he dicho a Victoria, digo, que parte del éxito de la Teletón es que la televisión en eso ayuda a pila. Porque la televisión te muestra algo en donde te obliga a comprometerte. Ahora, si la televisión no mostrara estas cosas, no mostrara este tipo de situaciones tan dramáticas y tragedias, ¿la gente se comprometería? Claro.
Yo no sé. Implica una estrategia incluso desde la propia Teletón para mostrar las historias de determinada manera que a algunos les resulta chocante y por eso también la está criticando, pero que es la manera que se ha encontrado de generar que la gente apoye, ¿no? Mi esposa, yo tengo un debate con mi esposa que es experta en responsabilidad social empresarial. Y yo siempre discuto con ella, le digo, mira, loca, digo, vos vivís de la culpa del empresario. Vos sabés captarle la culpa al empresario y es tu negocio, está bien, fenómeno, digo. Pero es la culpa del empresario, ¿eh? No es que el empresario se siente vocacional de la entrega. Vos lo que hacés es, señor, mire que usted tiene que ayudar a la sociedad. Y entonces, sí, voy. No es que el tipo esté desesperado por ayudar, no es que tenga... Pero bueno, es así, es la sociedad actual. Bueno, pasamos a otra que también es polémica. No debe haber país del mundo en el que tantas mujeres poco agraciadas trabajen de meretrices. No concibo quién es el atormentado individuo que requiere ese tipo de servicios de estas damas tan venidas a menos. Vos fuiste abogado de la Asociación de Meretrices de Uruguay, ¿no? El primero, sí. ¿Qué tipo de...? Solo por eso las conocés, ¿no? No, sí, solo por eso. Tuve mi época, sí. ¿Qué tipo de reivindicaciones tenés que trabajar? Ese es un artículo que está escrito con una carga de... A ver, yo escribo para que alguna gente detecte cuando estás ironizando con el lector, cuando estás siendo mordaz, y a veces en serio. Ese es un artículo que hago así. Lo voy mezclando. Voy poniendo la picardía de la estética de las meretrices uruguayas, que no es linda. Definitivamente. El agua oxigenada, ¿le criticás el agua oxigenada en el pelo? No son lindas, definitivamente no son lindas. Algunas hay que están muy buenas, que en algunos lugares están, pero la mayoría no son lindas. Esa es la verdad. Pero a la vez utilizo a Ivette Trochón y gente que las defiende para decir, guambia, digo, eso es una tragedia. O sea, nadie en este país es prostituta por elección. Esa imbecilidad, yo he tenido el debate por estos días en el Facebook, no existe. Nadie es prostituta por elección. Cuando estás en ese territorio y es porque la vida te ha dado poco margen. No quiero decir que... Pero esa es la verdad. Entonces es un artículo que busca cachetear un poco y generar un poco de debate y conversar sobre eso. Nada. La última, Turco. Hablando sobre fútbol, dijiste, para mí que somos gente violenta porque no estamos realizados en 1000 temas. Eso nos hace ser un pueblo belicoso. Sí. Hablemos de tus frustraciones. ¿Qué frustraciones te implicó tu salida de la política? Sí. Vos tenías aspiraciones que digamos que finalmente no se realizaron. Yo en realidad no, porque no es que haga terapia con ustedes. A ver, yo en realidad fui un tipo re feliz en la política. O sea, yo solo quería ser un parlamentario, un tipo que el partido lo considerara. Yo estuve re contento. Y en el momento en donde me quiebro, cuando siento que ya no puedo representar más, lo tomo como una tragedia emocional, pero me doy cuenta que el partido que yo quería representar no existía más. Entonces me tuve que ir, no tenía opción. A pesar de que fueron muy generosos conmigo, quédate, no sé cuánto, pero yo... O sea que igual no me gustó irme así, porque no te voy a mentir, hubiera preferido irme de otra manera, ¿no? Me fui, viste, baleado, con un ojo roto, o sea, no está bueno irse así, porque las cosas graduales son más lindas. Pero no soy un tipo frustrado, porque siempre creo que de los fracasos o de los dolores o de los golpes, viste, ahora odio esa palabra, te reinventás, es una palabra de estúpido, ¿no? Esa es como antes hace unos décadas era, ¿estás copado? Bueno, reinventarse es horrible, ¿no? Odio la palabra, pero en realidad es una cierta reingeniería de la autoestima, o sea, yo estoy chocho, ¿no? Digo, voy a los medios, digo mis cosas, hablo, me dan pelota, escribo libros, me leen, o sea, tengo un mundo que está fabuloso, ¿viste? O sea, ¿por qué negarlo? Digo, la gente que dice, no, piró las ganas, digo, escribo, me siguen 11.000 tipos en el Twitter, voy por el tercer Facebook, ya no resisto más la lista de gente, o sea, algo se ve que despierto y que digo que le interesa a alguna gente. Y de la nada, porque soy un croto existencial, o sea, no tengo un medio, no tengo nada, estoy yo en mi computadora, triqui. O sea que me devolvió autoestima ese asunto. Y nada. ¿Y te sentís mucho más vos en este lugar que como político? Totalmente, porque yo no me daba cuenta que estaba con tanta falta de libertad, no me daba cuenta, se ve que no me daba cuenta, estaba tan al servicio de la causa que no me daba cuenta. A pesar de que en general siempre traté de ser un tipo lo más fiel consigo mismo, pero lo que pasa es que ¿quién me iba a preguntar a mí por las cosas que me están preguntando ahora ustedes y otra gente? Digo, entonces es un territorio que está bárbaro y capaz que sirvo de algo. Un día hablando creo que era con Victoria, le digo, yo no sé, capaz que sirvo, porque el Uruguay no tiene agitadores o tipos que piensen desde la caricatura, desde la construcción del pensamiento.
Uruguay, todo sobrio, todo pacatito, todo en volante, todo, no te pases de listo. Bueno, tu esposo es un agitador. A mí me encanta tu esposo también, porque en su dinámica es un agitador. O sea, en Otra Uruguay, de las cosas que dice en el libro, la gente en Uruguay no sonríe. ¿No? sonríe. Partimos desde ahí. No sonríe. Yo vengo a tomarme un café hace un rato acá en el mercado agrícola. Digo, voy a un boliche ahí porque me sonríen. El uruguayo no te sonríe, tiene una cara así, siempre una cara de mala onda. Todo el Uruguay. Es una cosa. ¿Pero por qué? Digo, ¿qué cuesta levantar un poquito? Y se gana tanto con eso. Granjeás, una estupidez lo que estoy diciendo, pero generar clima, ¿viste? Es una sociedad que nos cuesta ser felices. Y hay que hacer esfuerzo por ser felices, porque es donde estamos, donde vivimos, donde amamos, donde nos reproducimos. Bueno, con este mensaje podemos cerrar el programa tranquilo, ¿no? Parezco Cotuño. ¿Pueden ver más felicidad mañana? ¿Estás de noche? Hoy de noche. ¿A qué hora? A las 20 y a las 21:45. Sí, que se apuren a comprar entradas porque es muy difícil conseguir. Si vas en el momento a... Los dos te garroñamos. Sí. Dale a Nico también que te dijo que se quedó con una botada. Bueno, así te vamos los dos a ver. Todas las semanas. Y las mujeres no sé qué tengo que me van a ver. Algo tengo que... ¿Qué será? La pinta. Sex appeal. Sex appeal. Claro. Es eso, debe ser eso. O de repente pararte al lado de Sotelo y Gorsi, ¿no? ¡Qué malo que sos! ¡Cómo gocé! Y ahora tengo a Sonsol, imagínate. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el viernes que viene con Lo que pasó por NSTV. Que tengan un muy buen fin de semana. Pero tu estrella no está más. Se la llevó.